Muy bien. Estamos en la sección del día domingo. En este día la lección nos presenta el tema en Jesucristo. ¿Qué significa estar en Jesucristo? No es lo mismo estar que ser, pero ser es el estar y estando es como usted es en Cristo Jesús. Dice aquí, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, de acuerdo a Romanos capítulo 1, versículo 8. ¿Qué significa ninguna condenación? Ya dijimos claramente que no hay ninguna condenación, pero ¿condenación de qué? Además de esto, ¿por qué es una buena noticia esto? Bueno, la diferencia entre el creyente y el no creyente es que el creyente ha recibido y ha creído la buena noticia de la salvación en Cristo Jesús. El que no es creyente a lo mejor ha oído, pero no ha creído la buena nueva de salvación en Jesucristo. Por lo tanto, aquí, estar en Cristo quiere decir que ha aceptado a Cristo como su Salvador y confía en Él implícitamente y ha decidido hacer suyo el modo de vida de Cristo. Obviamente, el resultado es una estrecha unión personal con Jesucristo. Entonces, ¿qué significa estar en Cristo? El mejor ejemplo es la vida de Enoc. Dice la Biblia, caminó Enoc con Dios y se lo llevó Dios. ¿Por qué? Porque Enoc caminó tanto con Dios que se perdió de este mundo para aparecer allá en el reino de los cielos. Pablo describió que como carnal, en contraste, la vida carnal es una persona bajo la condenación antes que se entregue a Cristo, lo que significa que está esclava del pecado, está bajo condenación, sirve a la ley del pecado. Por otro lado, dice aquí, esta persona que está en la carne está en tinieblas, vive una vida miserable. Cuando esta persona está lejos de Dios, la posición de esta persona es lejos de Dios. La persona que está en Cristo, aquí, en la presencia de Cristo. Pero aquel que está lejos de Dios está lejos, está apartado. Así como estuvo el hijo pródigo, así como estuvo Jacob cuando huyó de su familia. Estaba lejos. Estar en Cristo es estar en su presencia misma. Dice aquí, estaba condenada la persona que estaba fuera de Cristo, lejos de Cristo. Pero su posición delante de Dios, dice, estaba condenada. Ahora es perfecto a la vista de Dios, como si nunca hubiese pecado, porque la justicia de Cristo lo cubre completamente. No hay condenación porque la persona sea irreprochable. O sea, que no significa que no hay condenación en ella porque sea perfecta o sea irreprochable, sin pecado o merecedor de la vida eterna. Para nada, dice, sino que porque el registro perfecto de la vida de Jesucristo ocupa su lugar en el registro de esa persona. En otras palabras, el archivo secreto de todo su pecado ha sido sustituido por el archivo perfecto de Cristo. Ahora no hay ninguna condenación. Ahora, ¿cómo se da esto? ¿Cómo ocurre esto? Bueno, el apóstol Pablo tiene la respuesta en Romanos capítulo 8, el versículo número 2. Dice aquí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo que lo ha liberado a él de la ley del pecado y de la muerte? Bueno, la ley del Espíritu. Recuerde que la Escritura dice que donde está el Espíritu de Dios, allá hay ¿qué? Allá hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y si el Espíritu de Dios mora en usted, usted es libre de toda condenación. Usted es libre de todo pecado, de toda maldad, aún hasta de la muerte. Esto significa entonces que estar en Cristo Jesús es estar revestido de su justicia. Usted es santificado día a día por medio de la lectura de la palabra de Dios. La palabra de Dios le limpia. Cristo dijo, vosotros limpios estáis por la palabra que os he hablado. ¿Por medio de qué somos limpios entonces? Por medio de la Escritura. La Biblia, solo la Biblia. Ningún otro libro, solo la Biblia le limpia de toda maldad y de todo pecado. No me malentienda, los otros libros le pueden ayudar, pero este libro es el libro que recomendó. Y dijo, hermanos, les recomiendo este libro. Por lo tanto, la ley del Espíritu de vida es el plan de Cristo para salvar. Es encontrar
contraste, el que anda en la carne está en muerte, está en condenación. Por lo tanto, dice aquí, la ley de Cristo, en cambio, produce vida y libertad. ¿Qué es lo que necesita hacer entonces el creyente que no es creyente? Bueno, primero es reconocer. El segundo paso es entregarse a Jesús. Dejar de presumir de que es perfecto, porque es bueno, porque hace esto o porque hace lo otro, porque pretende presumiblemente guardar los mandamientos. Eso es presumir y engañarse. Eso es equivalente a estar condenado. Por lo tanto, es Jesús, el gran libertador, el que te puede dar verdadera libertad. Jesús mismo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Comprendamos qué nos enseña la lección en el día lunes y descubramos cuál es la bendición que existe en este día con el tema que es lo que la ley no puede hacer.